amados, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente reunidos de la ciudad de Clermont y hoy es un día especial. Hoy me acompaña mi esposa Aide y estamos muy contentos, muy agradecidos por todos los mensajes que hemos recibido durante la semana y tenemos una palabra muy, pero muy especial para ustedes. Amén. El Señor me les bendiga grandemente. Es un honor y un privilegio para mí poder estar en esta mañana compartiendo esta palabra con ustedes. Y estuvimos la semana pasada hablando de Génesis capítulo 26 y estuvimos hablando acerca de la vida de Isaac, que para muchos no es uno de los personajes más interesantes del Antiguo Testamento. Conocemos de las proezas de Abraham, de la fe, conocemos de las proezas de David, conocemos de la sabiduría de Salomón, por ejemplo, de las luchas de Jacob, pero sabemos muy poco de la vida de Isaac. Pero sin embargo, él forma parte de la promesa de Dios para todos nosotros y de las promesas de Dios para la nación de Israel. Dios mismo dijo en su palabra: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Entonces vamos a ver cosas interesantes en Génesis capítulo 26, versículos 12 en adelante. Dice lo siguiente, dice: Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, muchas vacas y muchos siervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así que Abimelech le dijo a Isaac: aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempo de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte. Entonces les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Quiero enfatizar un par de cosas que quiero que estudiemos y que profundicemos, ¿no? La Biblia dice que había una bendición especial sobre Abraham, pero esa bendición también fue trasladada a Isaac, que era su hijo. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y todo lo que nosotros sembramos, bueno o malo, nuestros hijos lo van a recibir. Isaac era heredero de las promesas de su padre Isaac. Y en momentos muy difíciles que había en la región, él estuvo tentado a irse a Egipto, pero Dios le dijo claramente: no te vayas a Egipto. Quédate en el lugar donde estás, porque en ese lugar te voy a bendecir. Lo primero que vemos en la vida de Isaac es obediencia, una comunión con Dios para escuchar la voz de Dios, pero también para obedecerla. A veces nos cuesta escuchar la voz de Dios y entonces hay personas que escuchan la voz de Dios, pero luego desobedecen, luego no hacen caso y ahí vienen muchos problemas en la vida. Dice que Isaac sembró en aquella región. Ya te dije que era una región que estaba pasando por momentos difíciles, pero con todo y eso ese año cosechó al 100 por 1 porque el Señor lo había bendecido y fue acumulando riquezas porque Dios lo estaba bendiciendo. Y dice que se levantó contra él una gran envidia. El versículo 14 dice que esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia. Y tú tienes que estar preparado, porque se habla mucho de éxito, se habla mucho de la unción, se habla mucho de la bendición, pero se habla poco de las consecuencias de tener la gracia y el favor de Dios. Isaac contaba con el favor de Dios, contaba con la gracia de Dios. Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, pero eso despertó envidia en los alrededores y tú y yo tenemos que estar preparados para eso. Hemos visto casos. La envidia no se trata de lo que tú tienes, se trata de lo que tú eres, de lo que la gente ve que hay en ti, del depósito que Dios ha puesto en ti. Entonces la envidia trae muchas cosas. La envidia dice que los filisteos comenzaron a cegar o a sellar o a tapar los pozos que eran de Isaac, que él había heredado de su padre. Entonces la envidia no es solamente algo pasivo, no es solamente que alguien siente en tu contra, sino es algo que se traduce en acciones que van en tu contra. Entonces empezaron a hacerle esos pozos, representaban la vida, era lo más importante que había en esos lugares, en esos desiertos, en esos campos, porque en esos pozos había el agua
y el agua representaba el sustento para los animales y aún más importante, para las personas. Entonces, cegar esos pozos, tapar esos pozos de manera intencional representó un acto de maldad que se movió en contra de Isaac. Y no solamente eso, sino que en algún momento vino el mismo rey de esa ciudad filistea y le dijo: quiero que te vayas, no quiero que estés aquí con nosotros. Vemos que Dios te ha bendecido, vemos que Dios te ha prosperado, vemos que sobre ti hay una unción, vemos que sobre ti hay algo especial y no nos gusta porque ahora tú eres más grande que nosotros y eres más poderoso que nosotros. Entonces, me llama mucho la atención que Isaac no pelea contra ese rey, que Isaac no discute contra las personas que le estaban tapando, cerrando los pozos, cerrando los caminos. Me acompaña mi esposa, definitivamente una mujer bendecida, una mujer sabia. La Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa y yo soy testigo de que Dios ha bendecido grandemente mi vida a través de mi esposa y nuestra familia. Y ella dice algo, he aprendido muchas cosas de ella, pero hay una que es especial. En algún momento ella entendió y a ella se le reveló que tú debes escoger muy bien las batallas que tú vas a pelear. Y yo creo que Isaac entendió ese principio. Isaac dijo: estas son peleas o batallas que yo no tengo que pelear. El favor de Dios está conmigo, la gracia de Dios está conmigo, la unción está sobre mí. Yo voy a prosperar en este lugar o voy a prosperar en otro lugar, y eso solamente lo puede entender alguien que tiene una relación personal con Dios, que cree en las promesas de Dios, que disfruta de las promesas de Dios y que vive bajo esa bendición. Y él simplemente se apartó, porque él dijo: mi bendición no viene de esta tierra, mi bendición no viene del pozo, mi bendición no viene del hombre, mi bendición viene de Dios. Y dice que él se alejó, que él se apartó de estos filisteos. Y entonces vamos a ver qué dice a continuación a partir del versículo 19. Amén. Continúa el versículo diciendo: cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial. Pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo Esek, porque habían peleado con él. Después sus siervos cavaron otro pozo, por el cual también discutieron. Por eso Isaac lo llamó Sitnah. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna discusión. A este pozo lo llamó Rehobot y dijo: el Señor nos ha dado mucho espacio para que prosperemos en esta región. Entonces es importante, vamos a entender un poquito el significado de los nombres de estos pozos. El primer pozo lo llamó Esek. Esek tiene dos significados. Uno de los significados es contención, pero también otro de los significados es esfuerzo, es trabajo. Entonces, vemos que en este primer pozo, lo primero que sucede es que empezaron a cavar, que el hecho de cavar un pozo incluye un trabajo, un esfuerzo bastante arduo, porque entendemos que estaban en un desierto. Entonces, no habían manantiales de agua en todos los lugares, no habían ríos en todos los lugares. Entonces, tenían que esforzarse arduamente para encontrar el agua. Entonces vemos que ellos son los que están haciendo el trabajo. Isaac con sus siervos comienzan a cavar, comienzan a trabajar, comienzan a esforzarse para conseguir lo que quieren, para conseguir esa bendición que están buscando, que en este caso es el agua. Entonces, cuando los otros los ven de lejos, los otros que no habían hecho nada, que no se habían esforzado, que no habían trabajado para ello, y ven que él encontró fruto, vio que encontró una corriente de agua viva, entonces, que es un manantial, entonces empiezan a discutir con él y dicen: ah, no, pero esa agua es de nosotros. Pero ¿cuándo trabajaste tú para conseguir esa agua? ¿En qué momento cavaste tú? ¿En qué momento trabajaste y te esforzaste tú para encontrar esa agua? Y sin embargo, a pesar de que ellos no tenían la razón, a pesar de que ellos no habían trabajado por eso, Isaac dice: ¿sabes qué? Está bien, no te preocupes. Quédense con ella, yo no voy a contender, yo no voy a discutir con ustedes. Porque como lo decía mi esposo, no se trata del territorio. Donde quiera que yo cabe, donde quiera que yo me esfuerce, donde quiera que yo haga mi parte, como la bendición de Dios está conmigo, Dios
va a prosperarme y va a hacer que fluyan esos ríos de agua viva sobre mí. Y una de las cosas importantes también de entender de esto, como mi esposo lo explicó, los pozos representaban en esa época la vida, la prosperidad, porque se dependía de la siembra, se dependía de los animales, del ganado, y obviamente se necesitaba esa agua para poder alimentar y el ganado, y también obviamente el pueblo se necesitaba esa agua para sobrevivir. Sin embargo, espiritualmente el agua es un tipo de las corrientes, o las corrientes de agua viva es un tipo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué te dice eso? Que tu relación con Dios, para que tú llegues a esas corrientes de donde fluyen ríos de agua viva, requieren de un esfuerzo y requieren de un trabajo de tu parte, que es esforzarte e ir más allá, e ir más adentro, e cavar, e ir más adentro, hasta que fluyan esos ríos y fluyan esas corrientes. Y es allí cuando tú en lo secreto te metes con tu Padre y empiezan a fluir esos ríos de agua viva en ti y se empiezan a hacer manifiestos a otros, y otros dicen, ya va, pero es que este acaba de llegar, este apenas está conociendo tal vez de Dios, pero lo que no saben es que hubo un esfuerzo de su parte a puertas cerradas, y eso empieza a generar esa envidia y a decir, bueno, pero porque Dios lo usa más que a mí, pero porque le fluyen más las cosas que a mí. Pero hay detrás de eso, eso es lo que no se ve. Es muy fácil decir cuando una persona ya encontró, o ya halló el tesoro, ya halló el fruto, ya halló esas corrientes de agua viva, y decir, no, pero es que ahora eso es mío porque tú estás en mi territorio. Pero en ese momento Isaac dijo, ¿sabes qué? Dios no es un Dios de contienda. Inclusive el Señor Jesucristo también decía, bueno, si pelean contra ti y te dicen, lleva esta carga 1 milla, llévala 2, no discutas. Llévala 2 millas, da la milla extra. Si te piden la capa, bueno, dale tú también lo demás que tengas, dale la vestimenta completa, no contiendas con ellos, porque donde quiera que tú vayas, la bendición está contigo y está sobre ti, porque tú eres el que estás cavando, tú eres el que estás buscando esas corrientes que fluyen en las profundidades de mi espíritu. Entonces llega Isaac y dice, después sus siervos cavaron otro pozo por el cual también discutieron, por eso Isaac lo llamó Sitna. Y Sitna quiere decir hostilidad, oposición. Ya en este momento no fue solamente la contienda, no, de discutir que esto es mío, ya se fue un poco más allá. Se fue ya la parte del hostil, se fue ya la parte de la oposición. Y ahí es cuando nosotros tenemos que entender que cuando hay mucha oposición por lo que nosotros estamos haciendo, alégrate, porque quiere decir que estás haciendo una diferencia, quiere decir que vas bien. Porque si nadie se ocupa o se mortifica por lo que tú estás haciendo, es porque definitivamente no estás haciendo las cosas correctas. Pero en el momento que tú decides y que tú comienzas a trabajar por lo de Dios y por la asignación de Dios, estás seguro que ahí va a venir la oposición. Pero como a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, siempre Dios va a usar esas circunstancias y esas oposiciones simplemente para llevarte, para tratar con tu carácter, para pulirte y para llevarte al lugar de amplitud a donde Dios te quiere llevar. Dice luego, por eso Isaac lo llamó Sitna. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna discusión. A este pozo lo llamó Rehobot y dijo, el Señor nos ha dado mucho espacio para que prosperemos y fructifiquemos en esta región. Quiere decir, aquí también hay otro principio espiritual, y es el lugar de la asignación. Dios permite también que estas oposiciones ocurran para que tú puedas llegar al lugar de la asignación, al lugar amplio y espacioso que Dios tiene designado para ti. Aun cuando Dios te bendijo en ese otro lugar, aun cuando Dios, porque la bendición estaba contigo y donde quiera, porque eso dice la palabra, que todo territorio que pise la planta de tus pies. Pero cuando Dios tiene algo mejor para ti, cuando Dios tiene un lugar de asignación para ti, un territorio. Recuerden que siempre en la Biblia vamos a ver cómo los territorios eran importantes. Cómo, porque hasta el día de hoy el pueblo de Israel pelea por su territorio, pelea por su tierra prometida. Porque Dios
Y todas esas conquistas en el Antiguo Testamento, todas esas guerras eran por un territorio, porque Dios tiene territorios asignados para conquistar para cada quien. Entonces muchas veces esas oposiciones y todo eso lo que te está simplemente es preparando y Dios usando todo eso para que cuando tú llegues al lugar de tu asignación, al lugar amplio y espacioso que Dios tiene para ti, donde Dios te va a fructificar y aun cuando te bendijo en ese otro lugar, aún tiene más bendiciones para ti. Entonces Dios lo que te está diciendo es, dale paso. Entiende cuáles son las señales, entiende lo que yo estoy haciendo contigo y lo que te estoy hablando. Y simplemente obedece y sé sensible a escuchar mi voz. No dejes de cavar. No dejes de cavar para que estas corrientes del Espíritu sean las que te vayan guiando hacia el lugar que yo he designado para ti. Entonces, vemos que, como lo decía mi esposo, hay batallas que no corresponde a nosotros librar, sino que es Dios el que las libra por nosotros. Ciertamente no estamos diciendo que está bien, en este caso de este pasaje, lo que los otros estaban haciendo por envidia, por contención, por maldad. Sabemos que hay maldad, pero no nos corresponde a nosotros juzgarlo. Dios es quien libra las batallas por nosotros y es el que pelea, porque sería un esfuerzo innecesario ponernos a discutir y ponernos a crear contienda cuando en realidad ese esfuerzo tiene que estar aplicado en seguir abriendo nuevos pozos, en seguir buscando la presencia del Señor y permitiendo que esas fuentes de agua viva sean las que nos guíen y nos lleven al siguiente nivel. A veces la mejor estrategia es pasar a la siguiente etapa de la vida, hasta que encontremos nuestro pozo Rehoboth, nuestro amplio lugar con muchos cuartos, que fue como le sucedió a Isaac. Dice en el versículo 23, desde allí Isaac se dirigió a Beerseba. Esa noche se apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas porque yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Entonces vemos que él se mueve. Y a veces nosotros creemos que por un cambiar de trabajo, por cambiar de ciudad, por cambiar inclusive de congregación, por cambiar el entorno donde estamos, creemos que estamos derrotados o que eso no es de Dios. Fíjate, cuando él entiende que no tenía que pelear esas batallas, que no había propósito en ese lugar y él se aparta, esa misma noche Dios se le aparece. Y qué tremendo cuando Dios se le aparece y Dios te dice esta palabra esta mañana, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas. Muchas veces tenemos temor a los cambios, tenemos temor a abrir una empresa, tenemos temor a comenzar una congregación, tenemos temor a irnos a otra ciudad, tenemos temor a emprender algo, tenemos temor a comenzar una nueva relación porque quizás alguien nos defraudó en el pasado. Pero muchas veces tenemos que actuar aún a pesar del temor. La valentía no es la ausencia de temor, es a pesar del temor yo me muevo en fe, me muevo confiando en Dios. Y lo primero que Dios le dice, no temas porque yo estoy contigo. Y si algo tiene que ser suficiente para ti esta mañana, si algo te tienes tú que llevar esta mañana, es que Dios está contigo. No tienes que temerle al hombre, no tienes que temerle a la circunstancia, no tienes que temerle a la situación externa. Tú tienes que vivir confiado en que Dios está contigo. Dice, por amor a mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Nosotros tenemos las promesas de Abraham, pero mejor todavía tenemos las promesas de Dios en Cristo Jesús y todas sus promesas son sí en Cristo. Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo. Disculpen. Entonces, allí Isaac construyó ese altar e invocó el nombre del Señor y acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Dice que en ese momento Isaac lo primero que hace es que construye un altar e invoca el nombre del Señor. Y uno de los secretos, vamos a decir, o de los métodos que su padre Abraham y de la bendición de su padre Abraham fue justamente eso. Abraham era un hombre de altares, porque Abraham entendía que mientras más alto llegaba la ofrenda delante de la presencia del Señor, más adentro podía él cavar en las fuentes del Espíritu para hallar esos pozos de agua viva. Entonces,
Abraham, a diferencia de David, que necesitó grandes ejércitos para librar las batallas, de Moisés, que tuvo que pelear contra Faraón, pero con grandes milagros y prodigios, Abraham era un hombre de altar. Él edificaba altares y cavaba pozos. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que volver a esos principios. Solamente dejar pasar, movernos hacia el lugar donde Dios nos quiere. Y si nosotros nos ocupamos de edificar esos altares, de edificar el altar de nuestro corazón, el altar familiar, que es donde nosotros vamos a buscar la presencia de Dios, de trabajar arduamente para cavar y bogar mar adentro y cavar esos pozos, donde tú recibes la dirección de Dios, no tiene por qué haber temor, porque tú estás convencido que Dios mismo es el que te habló y Él mismo es el que se compromete a bendecirte. Porque como lo dijo mi esposo, nosotros también somos hijos de Abraham. Y como hijos de Abraham tenemos también esa misma herencia de Abraham y todas esas promesas que el Señor hizo sobre él y aún mejores, porque las de nosotros están bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús en su sangre. Y fíjate lo que sucede. Isaac se aparta, Dios se le aparece, levanta un altar, invoca el nombre de Dios y pasa algo de tiempo y la misma gente que lo expulsa, la misma gente que le dice vete de aquí, la misma gente que le dice no te soportamos, no te queremos, no perteneces a este lugar, esa misma gente luego se desplaza desde su lugar hasta donde estaba Isaac para hablar con él. Isaac se sorprende porque él no lo esperaba y déjame decirte, quizás tú no lo esperes, pero mira lo que ha sucedido en la vida de Isaac y mira lo que va a suceder en tu vida en los próximos tiempos. Esa misma gente que lo echó fuera, esa misma gente que le tenía envidia, que le hizo la vida imposible, se le acerca en el versículo 28 y dice, nos hemos dado cuenta que el Señor está contigo. Por eso queremos proponerte que hagamos entre nosotros un trato bajo juramento. Este pacto será el siguiente. Tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dado ir en paz. Ahora el bendecido del Señor eres tú. Tremendo lo que pasó en la vida de Isaac por la obediencia, por moverse en el tiempo correcto, por escuchar y entender la voz de Dios. No es casualidad que estés escuchando este mensaje, no es casualidad que en este momento estemos conectados en el Espíritu y también a través de estas redes sociales. Dios quiere que tú hagas ciertas cosas y esas cosas te van a traer gran bendición. Y la misma gente que no creyó en ti, la misma gente que te echó fuera, la misma gente que te dio la espalda, la misma gente que te ignoró, pronto vendrán delante de ti y te dirán, oye, nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo y queremos hacer una alianza contigo y queremos hacer un pacto contigo. No nos hagas ningún daño. Era un rey que venía con el comandante de su ejército y le está diciendo a Isaac, que era un pastor de ovejas, no te metas con nosotros y no nos hagas daño. Así es la bendición de Dios, así es el favor de Dios. La gente puede ver en ti cosas que quizás tú mismo no las estás viendo, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dado ir en paz. Ahora el bendecido del Señor eres tú. Y déjame decirte, llegará el día donde la misma gente que te ha dado la espalda, donde la misma gente que no creyó en ti te dirá, ahora el bendecido del Señor eres tú, porque estamos viendo el favor, la gracia, el respaldo y la prosperidad de Dios sobre tu vida. Amén. Aquel mismo día los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y dijeron, hemos encontrado agua. Isaac llamó a ese pozo juramento. Por eso la ciudad, o Seba, por eso la ciudad se llama Beerseba hasta el día de hoy. Entonces vemos cómo este último pozo representa ese pacto de Dios, en este caso con Isaac. Así como Dios entró en pacto con Abraham, ahora le está diciendo a Isaac, yo también entro en un pacto directamente contigo. No es solamente el Dios de tu padre, no solamente seré el Dios de tu padre, sino que ahora yo seré también, así como estuve con tu padre, así como le dijo el Señor a Josué, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Aquí el Señor le está diciendo a Isaac, así como yo estuve con tu padre Abraham, ahora yo estoy contigo. Y entra en pacto directo con Isaac.
Y esa representación de ese rey también entrando en pacto con él, lo que nos dice es, porque lo mismo le aconteció también a Abraham, y está en capítulos anteriores, donde él también entra en pacto con otro rey, con el que tuvo situaciones similares o con los que tuvo problemas. Entonces, él decide ponerle a este esposo el nombre del juramento o del pacto, porque allí fue donde entró en pacto directo con Dios y donde hizo pacto también, en este caso, con los que le causaron algún tipo de mal. Nosotros estamos convencidos y seguros de que este es un tiempo donde tú tienes que empezar a abrir nuevos pozos. Es tiempo de moverse, es tiempo de actuar, es tiempo de creer, porque la fe es activa. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez escuché de un pastor que quiero mucho, uno de los significados en el original de la palabra fe es acción que se realiza luego de escuchar la voz de Dios. Y a partir de ahora tú te tienes que mover, tienes que comenzar con esa empresa, tienes que comenzar con ese ministerio, tienes que empezar a planificar lo que vas a hacer en los próximos años. Sí, hay gente que ha estado pensando cambiar de trabajo, pero le da miedo, será o no será de Dios. Es tiempo de abrirse, necesitas espacio. Tú eres un águila, las águilas no pueden estar encerradas con los pollos. Las águilas necesitan espacio para abrir las alas, para poder volar, para tener visión. Y este es un tiempo de emprender. Es un tiempo de caminar sobre las aguas, es un tiempo de caminar en lo sobrenatural, es un tiempo de creer en las promesas de Dios, es un tiempo de actuar, porque dice que al principio dice que Isaac sembró. El sembrar no era algo pasivo, había que labrar la tierra, había que escoger la semilla, había que sembrar la semilla, había que regar la semilla y había que preparar el cultivo y había que cuidarlo. Este no es un tiempo de pasividad, no es un tiempo de estar encerrado sin hacer absolutamente nada, solamente pensando en lo que quieres hacer. Es tiempo de actuar, es tiempo de abrir los pozos. Hay gente que decía, yo fui, yo logré, yo alcancé, pero me hicieron. No importa lo que te hayan hecho, es tiempo de levantarte, es tiempo de abrir esos pozos, porque la bendición de Dios está sobre tu vida donde quiera que vayas, y el Señor te va a entregar todo terreno y todo territorio que pisen tus pies. Y vas a ver cómo Dios te va a respaldar tanto que la misma gente que te rechazó, que la misma gente que no creyó en ti, te van a confirmar y te van a decir, hemos visto que el favor, que la gracia de Dios está sobre ti, y ahora el bendecido de Dios eres tú, porque la bendición de Dios está sobre tu vida, la bendición de Dios está sobre nuestras vidas, y Dios ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Amén. Amén. Entonces, dice la palabra que Isaac se hace muy rico, así como Abraham lo fue antes. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos tuvieron envidia. Y sembró Isaac en aquella tierra, la prosperidad llegó a Isaac como la bendición a su arduo trabajo. Volvemos a ese punto. No solamente con anhelar, no solamente yo estoy orando por eso, no solamente yo estoy ayunando por eso, sí, esa parte hay que hacerla para poder escuchar la voz de Dios y saber luego qué hacer. Pero hay que ponerle arduo trabajo y hay que ponerle también, y hay que poner esfuerzo de nuestra parte. Hay acciones que tenemos que tomar. Muchas veces, y siempre escuchamos ese dicho por ahí, de que el cementerio está lleno de empresas, de emprendimientos y de sueños, porque nunca se pusieron en acción. Entonces, levántate y resplandece, porque el largo camino te resta. Amén. Aún nos queda mucho camino por andar, mucho camino nos queda, mucho camino nos resta. Sé que el camino ha sido largo, sé que estamos cansados del camino, que todas esas envidias, todas esas oposiciones, todas esas hostilidades que tal vez tú has experimentado en el camino te han dejado desgastado. Pero es tiempo de seguir cavando los pozos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, buscar de la presencia del Señor, buscar de las corrientes de agua viva del Espíritu, que son los que nos van a reactivar y nos van a renovar nuevamente para seguir con nuestro camino, para seguir cavando nuevos pozos, para seguir abriendo nuevos canales en los que Dios te puede bendecir.
Porque ciertamente, y escrito está, que en estos últimos tiempos vendrá hambruna, y eso fue lo que le sucedió a Isaac, vino hambruna sobre la tierra, vendrá oscuridad sobre la tierra, vendrán situaciones bien difíciles en la parte económica, pero eso no quiere decir que sobre ti va a ser la misma situación. Si tú te amoldas al sistema, bueno, no, entonces eso te va a poder alcanzar, pero si tú decides seguir cavando tu pozo, si tú decides bogar mar adentro, si tú decides por fe escuchar la voz del Señor, y la dirección en este tiempo es bien importante, la dirección que Dios te va a dar, porque son tiempos muy rápidos, muy acelerados, en donde hoy está esto y mañana no sabemos. Entonces, con más razón nos corresponde a nosotros esforzarnos, ser valientes y cavar esos pozos y cavar bien profundo hacia donde vamos a encontrar esas corrientes del Espíritu, y que esas mismas corrientes del Espíritu te lleven al lugar donde Dios te va a prosperar, ese lugar de la promesa, porque Berseba también quiere decir lugar de la promesa. Ese lugar, y no es nada más un lugar geográfico o un lugar físico, el lugar de la promesa es ese lugar espiritual, en ese tiempo donde Dios te va a prosperar y te va a bendecir. Quiero terminar con esto. Esta semana pon en práctica la palabra. La Biblia dice claramente: las manos del diligente le hacen prosperar. Y queremos orar y queremos declarar una palabra de bendición sobre la gente que ha apoyado, que nos ha apoyado y que ha seguido este ministerio, que ha confiado en este ministerio, la gente que ha sembrado en este ministerio. Esta semana vas a ver cómo se abren pozos en tu vida. Esta semana vas a ver cómo se abren los pozos que parecían estar cerrados, los pozos que otras personas, oportunidades, puertas que otros te cerraron, oportunidades que otros no te quisieron dar, ascensos que te negaron porque sintieron envidia en contra de ti. Déjame decirte, esta semana vas a ver cómo se abren los pozos de bendición sobre tu vida, porque hay algo sobrenatural que está ocurriendo en este momento. No es casualidad que estés escuchando esta palabra. Déjame decirte, muévete en fe esta semana. Si estás buscando una casa, anda a mirar. Si andas buscando un auto, anda al dealer o al concesionario. Si andas buscando un nuevo trabajo, toca esas puertas. Si estás pensando en una empresa, haz el registro, escoge el nombre. Si estás pensando comenzar algo y necesitas una licencia, averigua de esa licencia, sácala, porque este es el tiempo donde Dios te va a bendecir. Porque aunque en Egipto, aunque allá afuera haya problemas y haya dificultades, en el lugar de la asignación, en tu lugar de bendición, Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Nos vemos en una próxima oportunidad y estamos seguros y convencidos de que vamos a escuchar grandes testimonios de las cosas sobrenaturales que Dios ha hecho por ti. Amén.